Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de Vocal, el programa público de Estación Material. Vocal es un programa público que concibió Lorena Peñabrito, aquí presente, curadora en jefe del Museo Cabañas y directora de proyectos, la hermosa sección que tienen a un costado aquí de la Feria Material. Vocal es un programa público que se propone organizar conversaciones casuales entre distintos agentes del ecosistema artístico local y nacional en español. Y para esta tuvimos una primera sesión el día de ayer sobre arte y arquitectura con Luis Alfonso Villalobos y Salvador Macías del Estudio Arquitectónico de Arquitectura Macías Peredo. Para esta segunda sesión, que es nuestra penúltima sesión, porque la última será esta noche con Eduardo Sarabia y el chef Paco Ruano del restaurante Alcalde, sobre arte y gastronomía. Para esta segunda sesión nos complace muchísimo contar con las hermanas Gutiérrez, Cintia y Lisa, ambas artistas visuales, y Solín, también, bueno, Pedro Ibarra, conocido como Solín, también artista visual y tejedor de gobelinos, que nos van a platicar sobre las múltiples convergencias en el contexto local de Guadalajara sobre el arte, las artes visuales y lo textil. Y le paso el micrófono a Lorena Peñabrito para que le cuente un poco por qué pensó en reunir a estas tres personas antes de que demos por iniciada la plática. Gracias. Hola, hola a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por estar acá y gracias a las hermanas Gutiérrez. Ahora suena como proyecto de banda de música, pero también tiene una banda, me parece muy bien. Ahorita nos cuentan. No, me da muchísimo gusto estar acá. Cuando empezamos a planear esta emisión para Estación Material, queríamos hacer estas puestas en relación, ¿no? Como de distintas prácticas, un diálogo que tuviera que ver no nada más con las disciplinas convencionales que entendemos desde el arte contemporáneo, sino otras salidas, otros trabajos creativos y otras temáticas que de alguna manera van circundando, pero que aportan justamente a estas discusiones, ¿no? Y algo que a mí me parece muy bello de estas tres conversaciones es que hay una carga de conexión. Bueno, obviamente son artistas, creadoras que se conocen, están vinculadas, pero también que tienen una relación, digamos, como de amistad afectiva muy importante y que además se conocen y se han acompañado en sus propios procesos de distinta manera desde hace muchos años, ¿no? Así es que perdón. A mí me parecía, para empezar, me emocionaba muchísimo tener a Lisa y a Cintia juntas, ¿no? Que además creo que la primera vez que colaboraron fue No Piso, en el 2005, y Lisa era muy joven. ¿Cuántos años tenías? 15 años. Entonces, bueno, me emociona mucho tenerlas acá y por supuesto tener esta puesta en relación con Solín, porque creo que más lo he charlado con Cintia, la práctica del oficio, la relación con el arte popular, la temporalidad, los otros espacios, la otra manera de entender los vínculos y las temporalidades es súper importante, y creo que lo hemos también mencionado en alguna manera, en algún momento con Lisa y con Solín. Así es que gracias por estar acá, no quiero tomar más el micrófono, así es que bienvenidas. Bueno, rápidamente les quiero contar que una propuesta de Adrián que nos pareció muy potente era empezar con 3 imágenes. Les pedimos que seleccionaran 3 imágenes o 3 objetos a partir de la cual se vaya ahora sí tejiendo la conversación, que esta está dedicada a la producción textil, así es que si les parece bien empezamos con eso. Hola, muchas gracias por estar aquí. Bueno, empiezo diciendo que soy un poco ajena al textil, o me siento un poco intrusa. Yo tengo una formación como escultora. Sin embargo, el textil ha sido algo que ha acompañado mi carrera, digamos, ¿no? En mi formación, los materiales duraderos como la roca o el bronce
pues fueron algo muy importante durante el periodo de formación, pero en el momento en que yo empiezo a hacer mis búsquedas fuera de la escuela, es que empiezo a encontrar en las fibras o en el textil, en las telas, otras maneras, ¿no?, de conectar materiales, y entonces yo realmente no sé tejer. Tengo conocimientos muy básicos quizá de costura, pero en realidad lo que hago son ensambles incorporando telas, textiles o usando máquinas de coser en mis trabajos. Y bueno, creo que también ese desconocimiento de alguna manera me permite acercarme al textil pues de una manera más libre o de otra manera, ¿no? Y bueno, aquí la primera imagen que pueden ver, la seleccioné, digo que son estos dos fragmentitos, estoy enfrente de la imagen, a ver, me muevo. Bueno, estos dos fragmentos que ven ahí los encontré en una nota sobre un descubrimiento que hicieron investigadores en medio del desierto de Israel. Esta es una nota del 2017 y a mí me parece increíble cómo a partir de estos dos fragmentitos puedan entender tantas cosas, ¿no?, sobre lo que estaba sucediendo en un momento muy específico. Al parecer estos dos fragmentitos datan del siglo XIII al X antes de Cristo y bueno, por los análisis que han hecho, han descubierto que son como unas de las primeras muestras de textil teñido, ¿no? Y eso revela muchas cosas, porque revela que había jerarquías, que había miembros de una sociedad que podían vestir en medio del desierto unas prendas elaboradas con una industria muy sofisticada, en donde había artesanos que sabían perfectamente la técnica de teñir con plantas que, claro, no crecían en el desierto y que traían, o que, sí, desde el Mediterráneo, ¿no?, las tinturas para hacerlo. Y bueno, para mí la idea de fragmento, y el fragmento ha sido también algo muy presente en mi trabajo, porque para mí un fragmento se convierte en múltiples posibilidades, más que una forma totalmente definida y completa. Pues un fragmento te permite imaginar una cantidad de posibilidades. Y también otra cosa que pensaba mientras leía y mientras veía la imagen era, o sea, esta cosa de medir, de clasificar, ¿no?, porque tiene esta regla al lado, y como este afán por tratar de entender las cosas a partir de una manera muy racional y científica de ver las cosas, ¿no? Y justo eso es algo que me interesa muchísimo del textil, porque creo que hay cosas que no podemos entender solo desde la materialidad, ¿no? O me lo pregunto. Y también en mi trabajo eso está muy presente. O sea, por un lado está la rigidez del pedestal, de la roca. También me cuestiono como la validación de los objetos en los museos, detrás de las vitrinas, ¿no? Y cómo estos fragmentos o fragmentos de múltiples textiles de diferentes sociedades del mundo y de diferentes tiempos están detrás de vitrinas en muchos museos. ¿Y qué significa esto, no? La mayoría en museos de Occidente que los albergan y están arrancados de su contexto original, ¿no? Y bueno, creo que esta parte del conocimiento que pasa de generación en generación, de tejer en un cierto momento, en un ambiente tal vez colaborativo, la manera en que se desarrolla esta técnica y se aprende, es algo que a mí me parece, a mí me vuela la cabeza, me parece genial. O sea, solamente pensar en, por ejemplo, el telar de cintura, ¿no?, y los niños en los rebozos de sus madres, viendo desde que nacen a sus madres tejer y cómo están aprendiendo sin ellos mover las manos, el tejido desde ahí, y pensar también cómo ellas mientras mueven las manos están imaginando
las imágenes que van a plasmar ahí, ¿no? Y cómo están decidiendo, porque parecen ecuaciones matemáticas, hacer estas geometrías y resolverlo conforme tejen, ¿no? Para mí es algo maravilloso. Y bueno, yo creo que Lisa y Solín nos podrán contar un poco más, ellos que sí saben tejer y desarrollar piezas textiles, ¿no? Y bueno, ya después platicaremos más de la práctica de los tres y cómo se van confluyendo, pero les paso el micrófono. Ok, hola, gracias a todos por estar aquí. Yo continúo con esta pieza, que es pues una pieza de terracota, de barro, digamos, con orificios. Yo al verla, o si la encontrara, no sabría bien cuál es su uso. Me podría imaginar muchos usos, por qué la perforaron, para qué podría servir, ¿no? Me es muy escultórica, me agrada bastante, la verdad. Y estas piezas fueron encontradas enfiladas, como de a 20, 40, muchísimas de estas piezas por arqueólogos, y al inicio pues no era muy claro cuál era su uso. Datan como del siglo VI a.C., de la zona de Turquía, y en el tiempo que las encontraron se estudiaba mucho en arqueología pues las herramientas que usaban para cacería, o utensilios como vasijas o figurillas, pero no se investigaba mucho sobre el quehacer de las mujeres o de los quehaceres del hogar tal vez, y eso era como, no era muy común que se estudiara en el tiempo que las encontraron. Entonces no era muy claro para qué servía esta pieza de terracota. No sé si alguien sabe lo que es o la ha visto antes. Bueno, esta pieza es una pondera o una pesa. Estas piezas se utilizaban como pesas abajo del telar. Digamos que se construía un bastidor de madera o una estructura de madera, de donde la urdimbre se ataba, y en la parte de abajo colocaban estas pesas que ayudaban a tensar. Entonces, al encontrarlas solas, la materia textil y la madera pues no es tan duradera como la pieza de terracota. Entonces las encontraban sin contexto, sin nada. Encontraron varias en templos o en lugares sagrados, así como también en casas. Entonces era difícil saber pues esto, por qué está aquí, por qué está allá. No sabían bien pues a qué eran, ¿no?, estas piezas. Hasta después ya las encontraron con algunos restos de fibras en otros lugares o con los restos de madera, hasta que por fin encontraron una vasija, y una vasija griega que tiene todo el dibujo de mujeres hilando, del telar armado con estas pesas abajo de cada hilo. Aparte, el bonche de hilo se amarraba y lo podían ir soltando para ir recorriendo el tejido, ¿no? Entonces ya hasta que encontraron eso, dieron como con el porqué de estas piezas de terracota, que pues no eran ni figurillas, no eran ni vasijas, ni nada así. Entonces también hay como varios, pues digamos que se hacen varias lecturas, ¿no?, sobre estas piezas encontradas, y una de ellas es que tal vez estas piezas eran ofrendas de las mismas tejedoras que las llevaban a los templos. No se sabe si las llevaban, o sea, yo me imagino como una señora con su velita que va y la pone, pero hablan de que son, pues que no son lo suficientemente valiosas para hacer ofrendas, y en mi opinión, pues sí es algo que se utilizó para tejer. Está lleno de una carga, de un trabajo, de una labor, ¿no?, y que a lo mejor para una tejedora esta herramienta sí es valiosa, ¿no? Entonces me gusta esa idea de que estos los llevaban como ofrendas. También se cree que a lo mejor había telares montados en los templos y que el acto de tejer era algo ritualístico, algo ceremonial. Esa lectura también me gusta, pero bueno, al final solo son pesas que ayudaban como a mantener esta tensión en el telar, pero me gusta mucho pensar en que si lo encontraras pues no sabrías bien hasta que lo ves pues con las herramientas. A lo mejor si la encontraron con herramientas para hilar o otro tipo de herramientas, pues ya el contexto te ayuda a entender
que es esta pieza. Y esta pieza para mí es importante porque cuando me pidieron escoger una imagen, yo pensé ¿por qué me gusta el textil? ¿Por qué es protagonista en mi trabajo el textil? Y para mí esta piedra o esta pesa es la que mantiene el equilibrio en la urdimbre. La urdimbre es la estructura del textil, es la base, digamos, donde todo se construye. Y esta pesa tensa, pero es un equilibrio perfecto, porque si es demasiada tensa, la urdimbre truena. Y si está floja, es imposible tejer en ella, ¿no? Entonces, esta idea, este equilibrio, es lo que me da a mí, como tejedora, el actuar, el tejer. Entonces, para mí es casi un estado meditativo, para mí me trae al presente, me ayuda a mi persona y creo que por eso sigo tejiendo en mi práctica. No es tanto que piense, el textil está de moda, voy a hacer textil ahorita, ¿no? Es más bien una cosa muy personal, es algo que me permite a mí entrar en ese estado y que ya cuando aprendes la técnica y lo empiezas a hacer, ya es algo que está dentro de ti, ya no es algo calculado. Me gusta que se vuelve como una especie de baile que tiene su propio ritmo, en donde tú puedes improvisar, en donde hay cierta intuición para crear y ya aprendiste la técnica y ya eso te permite como tener una relación muy diferente con el acto de crear. Y recuerdo muchísimo, por ejemplo, cada vez Solín fue mi maestro y su papá también fue maestro mío, y aún ahora que ya me han enseñado, siempre que los veo y están interpretando, tejen gobelino, entonces en la parte de atrás generalmente hay una imagen que ellos están viendo y están tejiendo, pero son súper veloces, hay un ritmo y no para. Y es como si ellos, al tiempo que tejen, interpretan, no se detienen a tomar decisiones. Es una cosa bellísima de ver porque es como un estado mental impresionante en el que solo están haciendo y están fluyendo y está saliendo tal cual como alguien bailaría al ritmo de música, ¿no? O sea, ves la imagen y la interpretas en el momento, igual como sientes un ritmo y lo bailas. Entonces, eso se me hace increíble y con eso le paso la palabra a Solín. Hola, muchas gracias por asistir. Abonando un poco a los comentarios tanto de Cintia como de Lisa, a mí me parece muy interesante cómo el textil comparte esta relación tan estrecha con texto. Y recordemos pues que el avance en cuanto a conocer la historia de la humanidad se da a partir de conocer textos, estos textos sumerios. Y me parece que el textil es otra forma de escribir también, otra forma de interpretar la historia de la humanidad. Yo decidí poner esta imagen. Es un nahual de Tonalá. Yo soy originario de Tonalá. Al igual como menciona Cintia, pues hay niños que crecen viendo las técnicas de sus padres, de sus madres. Pues a mí me tocó de la misma manera. Yo cuando nací siempre digo que yo no tuve ni cunas ni cobijas, yo tuve un telar y gobelinos. Pero al mismo tiempo por parte de mi familia materna, pues se dio la técnica del barro bruñido. Es una técnica tradicional de Tonalá que poco a poco se ha ido bajando un poco la producción dada la entrada de las industrias y todas estas maneras de procesar rápido algunos objetos. Y pues en el caso de mi familia materna que trabajaba en el barro bruñido, me tocó hacer como esta relación entre estos procesos lentos de la creación del barro. Me tocó ir a acompañar a mis tíos y a mi abuelo a sacar pedazos de tierra para hacer los colores. Al igual que con mi papá me tocó verlo cómo teñía sus lanas, me tocó verlo cómo preparaba su telar, me tocó llegar a ver cómo iba tejiendo milímetro a milímetro los gobelinos, y a mí me pareció un diálogo, una relación muy interesante, tanto el gobelino como el barro bruñido. Y dado un tiempo,
En el caso de mi familia materna muere la última persona que sabía trabajar esta técnica y yo empiezo a ver que las piezas que teníamos, bueno, que teníamos en la familia se fueron rompiendo y se fueron tirando y en algún momento se utilizaron ya como, le llaman telpacate al desperdicio de piezas de barro rotas. Entonces lo que yo hice fue sacar algunas de la basura y con algunas cartas y algunos bocetos que ya tenía mi abuela, empecé a reinterpretar estos diseños y comencé a llevarlos pues a lo que yo sabía hacer, que fue el textil, y me aventuré al barro bruñido desde las instrucciones que dejaron mis familiares escritos, y fue como pude hacer como esta relación entre textil y el barro. Un poco también me parece muy bonito la asociación que hace Lisa con su pieza en cuanto al soporte de las piezas, de esta pieza que nos muestra con los telares, con el textil. La pieza que muestro yo es una pieza que está hecha, bueno, los colores están hechos a base de grana cochinilla, hongos y algunas tierras también, pensando no tanto en enaltecer alguna figura, sino abonar hacia el textil y cómo podría el textil generar este mismo diálogo con las piezas de barro. No, estaba pensando que algo que tenemos en común los tres, ¿no? Es este interés por, se cruzan varios temas, creo, en nuestro trabajo. Creo que hay un interés sobre cómo se construye la identidad, ¿no? La historia y la memoria. Bueno, Lisa y yo compartimos un papá escultor que hizo estatuas y memoriales, ¿no? También hay un conocimiento que pasa de generación en generación, que pasa también contigo, ¿no? Y está siempre, para mí es muy interesante el contraste de cómo se impone una historia a través de elementos como monumentos permanentes, ¿no? Placas conmemorativas, etcétera, pero la manera en que se construyen otras historias a través del textil es algo que me parece fascinante y habla de una historia que tiene que ver más con nuestra naturaleza humana, ¿no? Porque la historia no es fija, la historia es algo que va cambiando, que se va construyendo, como sucede con estos artefactos arqueológicos. Están muy condicionados por lo que se conoce en ese momento, están condicionados por el momento en que se descubre, por el conocimiento que hay en ese momento al respecto, por la interpretación del mismo arqueólogo, pero ¿qué sucede cuando se van encontrando otros elementos que abonan a la historia? Entonces empieza a cambiar esa historia y es algo, al igual que la identidad, que no es fijo, ¿no? Al igual que nuestra naturaleza efímera en este mundo, ¿no? Entonces, por eso el textil tiene algo muy vivo, tiene un carácter también como muy cálido, colaborativo, y todo lo que sucede, entre trama y trama, que no podemos ver tal vez en el material, es algo que me parece súper interesante, ¿no? Creo que, bueno, hay muchísimos mitos que hablan del textil y hacen como paralelismos con la vida misma, ¿no? Como estos mitos griegos de las moiras, en las que se habla que las moiras son las que digamos dominan o hacen como el destino de las personas, ¿no? Una es la que comienza el hilado y ese es el nacimiento, ¿no? Y otra es la que continúa y es como el trayecto de la vida en el tejido, y la que corta el hilo es la que decide cuándo va a morir la persona, ¿no? Entonces creo que el textil a través del tiempo, como estas mitologías hay en muchísimas diferentes lugares del mundo, hay arañas tejedoras en África, ¿no? Que se cree que también son como las que rigen un poco el destino de las personas. Entonces creo que el textil
tiene eso, tiene este paralelismo con la vida misma y con cómo se entretejen las historias y cómo existe el cosmos, ¿no? Hay como muchísimas cosas que hablan como de la importancia del textil y de la vida misma, y siento que es algo que nos ha acompañado desde el inicio, ¿no? Esta necesidad de cubrir el cuerpo ha existido desde el inicio del ser humano, y es algo que nos ha acompañado, y a través de él se puede saber cómo vivían las personas, se puede saber muchísimo sobre la vida viendo el textil, ¿no? Por eso creo que también es súper importante. En algún momento antes de que tuviéramos la invitación, platicamos Cintia y yo sobre el textil, y le comenté que para mí el textil yo lo veo como una representación de la psique y de la condición humana, puesto que estamos trabajando con cientos de colores, infinidad de matices, como lo es propiamente la naturaleza humana, pero que además tiene un rostro visible. En este caso, en el caso de la pieza que yo muestro, tenemos un rostro visible, pero si lo viéramos por la parte trasera, vamos a ver todo este enmarañado de hilos, todos estos nudos que en algún momento se van haciendo mientras se teje, porque mientras se va tejiendo, pues en algún momento la urdimbre, que es este hilo donde, equiparándolo con una pintura sería el lienzo, pierde fuerza o se tensa de más. Entonces para mí es como verlo desde esta postura de las complejidades humanas. Y volviendo, bueno, a la parte que si les digo que si viéramos el gobelino por detrás, viéramos todo este enmarañado, que para mí sería como esta condición humana, o esta imagen que no mostramos al mundo, sino que es una imagen que es íntima, la guardamos para nosotros, y sin embargo a la sociedad, al mundo le mostramos esta otra imagen. Como una parte visceral, ¿no? A la parte de atrás del tejido. También, pues a mí en la práctica el tejer me hace darme cuenta de mi estado emocional, ¿no? Porque al tejer muchas veces, si estoy teniendo un día malo y estoy estresada y empiezo a tejer, me doy cuenta luego que a comparación del día anterior estoy tejiendo tensísimo, ¿no? O que no estoy fluyendo, y siento que hay esa relación directa entre el estado emocional y la pieza. Entonces sí creo que este tipo de trabajo tiene una carga que muestra a la persona, ¿no? Muestra el estado emocional, a lo que carga la persona en el momento de tejer, y poco a poco luego puede que se empiece a aflojar, ¿no? Si logras entrar en este estado lindo de ir y venir, y en este ritmo y en este mantra que se genera a la hora de tejer, ¿no? Entonces creo que su valor también está ahí, en lo que genera en la persona hacerlo, en lo que revela a la hora de hacerlo también. Y ahí entra un poco otro interés en común, ¿no? Que creo que es el tiempo, ¿no? Que para mí en la escultura, el objeto escultórico carga con un tiempo visible, tal vez a través de las pátinas o de la erosión de algún objeto, pero también, y lo he platicado con Lorena, ¿no? A mí me parece súper interesante cómo me sucede a mí cuando modelo, por ejemplo, en plastilina o en barro, ¿no? No tejo, como les dije, pero pensaba, por ejemplo, en la alfarería y el trabajo de tu tío, ¿no? Y en el tejido. Siempre al ir al taller de un artesano, el tiempo corre de otro modo. El tiempo corre de otro modo, y es un mundo separado de las prisas de la ciudad, de este como tiempo impuesto y medido cronológicamente, y sucede una cosa mucho más natural, y el cuerpo se va ajustando a ese movimiento y a lo que te pide ese material, ¿no? E incluso lo que dice Lisa, o sea, tu mente empieza a funcionar diferente, y empiezan a suceder procesos mentales muy distintos, ¿no? Que cuando queremos racionalizar todo. Empieza la intuición y ese conocimiento a fluir de una manera muy distinta y muy disfrutable, que permite entender las cosas de una manera completamente diferente, ¿no? ¿Sí piensan que al tejer su estructura mental cambia o no? Yo veo que están en un… Sí, justamente yo
pues comencé a adentrarme ya de lleno en los gobelinos a los 12 años y a partir de ahí mi tiempo y mi vida ha girado en torno a cuántos gobelinos puedo hacer al año y así es como mido mis tiempos. Con los gobelinos, sí. A mí me está sucediendo que pues en mi práctica me gusta mucho aprender. Todo el tiempo estoy buscando aprender técnicas nuevas y esto me está llevando a que cada vez produzco más lento en vez de más rápido. No sé si eso sea bueno o malo, pero estoy yéndome como, empecé tejiendo, ¿no? Y a lo mejor tejía con materiales que iba a comprar. Y después dije, no me encantan los colores que estoy encontrando, entonces voy a teñir yo de manera natural las lanas, ¿no? Las voy a comprar crudas. Y después de eso empecé a aprender a hilarlo. Y era como, sí, pero ¿cuánto me voy a tardar en hacer una pieza que me van a pedir para el siguiente mes para una expo, ¿no? Esta idea como de ir aprendiendo a hacer las cosas cada vez más lento, pero creo que eso es a mí lo que me interesa y creo que pues es el valor que yo le estoy dando a mi trabajo y quiero que el valor que tenga mi trabajo es el tiempo invertido y tal vez no pensar en cuántas piezas puedo hacer, sino qué tanto valor y qué tanta hechura le puedo dar, ¿no? Entonces estoy yo yéndome hasta, aquí de hecho les traje una muestrita, igual la podemos pasar, que son unas lanas, vellón de lana, listo para hilar, está ahí un malacate y un poco de hilado de lana. Hace poco me encontré con unas personas de Querétaro que hacen quesos y tienen ovejas y me dijeron como de, esquilamos las ovejas 2 veces al año y no sabemos qué hacer con la lana. ¿La quieres? Te guardamos unos costales, ¿no? Y yo, venga, ¿no? Ya me dan los costales y es como de, qué asco, ¿qué es esto, no? Ahí voy a limpiarlo, a cardarlo, a hilarlo, pero todo este proceso me parece una cosa súper bonita que me está regresando a la naturaleza, que me está dando otro tipo de enfoque muy distinto al de todos los días, ¿no? Y creo que está bien bonito, sigo como en esa búsqueda y en ese aprendizaje de hacer las cosas desde cero, pero también de pronto siento que voy en contra de lo que se espera en cuanto a producción y en cuanto al arte en general. Sí, creo que comprender el tiempo que es el textil es otra forma de resistencia hacia cada vez la vida va más rápido, cada vez tenemos más prisa, cada vez la ciudad se vuelve un caos, cada vez crece más y más. Aquí está un ejemplo vivo. Eso suena porque alguien tiene prisa. Entonces, si todos nos tomáramos un tiempo, seríamos más empáticos. Y creo que es lo que el textil realmente ayuda, porque como dice Lisa, llega un momento donde todo a nuestro alrededor desaparece y yo le advertí a Lisa que eso le iba a pasar. Llega un punto donde cuando estás tejiendo todo alrededor desaparece y el tiempo se concibe totalmente de otra manera y sales a la calle y todo lo comienzas a ver con el filtro del textil. Ya no hay manera, aquí están otros de mis alumnas y alumnos presentes, que también se los dije, van a ver el filtro de la vida, se lo ponen como textil y ya no pueden no hacer relación con el mismo tejido. Yo estoy pensando en algún punto en el que el tiempo me estaba rebasando y me estaba haciendo darme topes contra la pared. Tenía que resolver un proyecto y no lo estaba logrando. Y entonces me fui a casa de Lisa porque su máquina de coser tiene una función especial para hacer letras. Entonces dije, tengo que hacer una pausa, no estoy llegando a nada. Me fui a casa de Lisa y mientras platicábamos yo me puse a hacer planas. Tenía que concentrarme bastante porque tengo que acordarme del número que corresponde a cada letra, pero entonces mi primera plana era escribir, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Digo, que en máquina y acordándome los números se sentía como una maquila rara,
pero al mismo tiempo habla de que sí tienes el tiempo y solo lo tienes que administrar tú y priorizar tú como quieras, y entonces esa plana fue muy reveladora para mí, además de que lo disfruté, ¿no?, mientras platicábamos y hacía esta plana, que digo, era como bastante repetitiva, pero al mismo tiempo me liberó, ¿no?, como de la carga del tiempo. Y bueno, y también estaba pensando en este filtro del que hablas, ¿no, Solín? Y me estaba acordando de ver en algún momento cuando estaban produciendo en el Taller Mexicano de Gobelinos unas piezas de Pei White que son como este papel aluminio arrugado, y a mí me asombraba ver cómo ese objeto, o sea, casi lo podías palpar, o sea, podías ver el brillo, la textura de un papel aluminio en lana. O sea, para mí era una cosa que me volaba la cabeza, y ahora que estás hablando del filtro del textil, o sea, me preguntaba cómo has ido agudizando tu mirada para poder realmente trasladar una cosa así a un material que pues cuando lo tocas no tiene nada que ver con un papel aluminio arrugado, ¿no? Y eso es algo que, bueno, que se tiene que adquirir, yo me imagino que con años de entender cómo combinar hilos. Bueno, tú nos dirás mejor. Sí, como les comenté, para mí el textil va muy arraigado al texto, mucho al escribir, y en algún momento escuché una frase de un locutor de radio, Manuel Falcón, que decía que tu lenguaje es como tu jardín. Mientras más lo riegues, mientras más lo cuides, más va a crecer. Asimismo, la práctica del textil, en específico la del gobelino, tenemos una infinidad de colores, una infinidad de gamas, una infinidad de posibilidades. Para mí me parece que es una de las técnicas que son ciertamente infinitas en cuanto a posibilidad, y yo lo veo desde el momento en cómo un poeta va armando su texto. Asimismo, alguien que sabe tejer gobelinos va armando sus gamas, va armando sus formas, y da un resultado casi tridimensional, como bien lo mencionas. Y sí, se necesita tiempo para llegar a ese grado de visión que se tiene, para darle a un objeto que podría ser bidimensional como el textil, darle un volumen tridimensional. ¿Alguien pregunta? Abramos la conversación para… Es que lo mío no es pregunta, sino… Es que bueno, me emocionaba mucho verlos a ustedes tres porque los quiero muchísimo, pero escuchándolos hablar del tiempo me evocan mucho el tiempo chamánico, y el tiempo como, o sea, se me viene como una especie de película, ¿no? Desde que fue esta exposición de la colección Ashida en el Cabañas, cuando empecé a estudiar contigo, Lisa, y luego vino a conocer a Solín, y luego sí ha sido como un antes y un después en cuestión de sentir el material, ¿no? En sentir el hacer, y creo que el tiempo que se llama tiempo chamánico es de lo que han estado hablando, y que eso tiene que ver justo con el ser que ustedes son, ¿no? Como con esta… ¿cómo se dirá? Como esta energía única que cada uno tiene, que cada uno de ustedes tiene, y solo, pues no sé, no tenía una pregunta realmente, sino mucha gratitud y muchos recuerdos de que desde que los conocí ha sido como una obsesión el poder conectar con eso, y era una obsesión tal, o sea, me acuerdo, fue verano del 23, yo hice una residencia en octubre, y ponía los videos de YouTube de Solín, de las entrevistas, así nomás, me llevé el telar, estuve así como súper obsesionada, y no sé, compartir el campo electromagnético ha sido muy cabrón, o sea, no sé si me explico con eso, ¿entienden todos? Pero bueno, es que bueno, Solín me ha ayudado con 2 gobelinos para FEMSA y para Bellas Artes, y fue, no sé, trabajar con él es como meterse justamente en esa energía de Solín, que es como… es como súper, no sé, alta en el sentido de
vibración de hacer, ¿no? Y pues no sé, yo solamente quería expresar mi gratitud y me encanta escucharlos. Y ya, no sé si lo hice bien, pero es eso. Gracias. Muchas gracias. Isa. ¿Puedo hacer? Sí, gracias. Puedo hacer una pregunta. Bueno, tengo más que una pregunta, es un comentario. No, me llama mucho la atención que estamos pensando mucho en otro tiempo, en el tiempo chamánico, como bien lo ha nombrado Isa, y me conmueve de alguna manera que han elegido vestigios o pruebas de otro tiempo y otra vida, y la vida de otras personas muy distintas a las personas que somos ahora. Y escuchando a Solín hablar de los tepalcates, como de cómo puedes tomar un residuo, algo que quedó de otra cosa para reinterpretarla y seguir construyendo tu propia identidad o tu propio tiempo, etcétera. Pero esto me hizo pensar también, justamente Cintia me platicaba que querían como tratar de hablar desde otros lugares y lo entendí como tener otro lenguaje en relación a la práctica artística, como que querían pensar más en este trabajo manual y me hizo pensar mucho en el oficio. Así es que les quiero hacer una pregunta. Si nosotros fuéramos unos aliens y llegáramos a la Tierra a conocerles a ustedes y les preguntáramos, ¿cuál es su oficio? ¿Podrían describir su oficio? Y en particular a Solín, que a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero ¿qué son los gobelinos? ¿Cómo se hacen los gobelinos? ¿Cómo se tejen? ¿De qué se trata el gobelino? ¿Cuál es la diferencia con otros textiles? Y bueno, para las tres me gustaría hacer esa pregunta. ¿Cuál es su oficio? Bueno, la pregunta es muy interesante. Para mí es equiparable a cuando si llegamos a tener este contacto le preguntáramos a un alienígena cuál es la filosofía que tienen. Es el mismo impacto de pregunta en cuanto a conocimiento. Recordemos que las artes, los oficios, los quehaceres creativos son otro tipo de conocimiento. En este sentido, no sé si sea muy romántico decirlo, pero yo le explicaría que el gobelino es entretejer la naturaleza humana, es tejer parte de tu identidad, pero además es este ideario colectivo de cómo es la naturaleza humana. Sí, creo que coincido mucho esta interpretación que tiene que ver con el contacto, porque para mí es muy importante el contacto con el material y también conocer como su naturaleza, ¿no? Para mí es importante, por ejemplo, que el textil se decolore en mi práctica o que sea frágil o que sea difuso. Entonces, para mí mi oficio es interpretar la naturaleza humana o mi cotidianidad o mi contexto a través de la naturaleza de las fibras o de cómo se comportan las fibras. Yo diría que mi oficio es ver las cosas de otra manera para plasmarlas en material. Es que hace ratito Cintia decía que habría esta pregunta, como si realmente ¿qué podemos captar a partir de la materialidad? Y creo que mencionaste también algo en relación a la experiencia, es decir, ustedes tienen la experiencia con ese tejido, con los materiales, con eso que se difumina, que cambia, que no reacciona como ustedes quieren o no siempre, y este contacto con la naturaleza. Pero entonces, como alienígenas que somos, ¿cuál es su recomendación para nosotros para acercarnos un poco más o acceder un poquito a esa experiencia que ustedes viven? ¿O cómo podríamos resolver esa pregunta o intentar responderla entre la diferencia entre materialidad y experiencia? Es que lo difícil creo es que
vivimos en una sociedad que nos ha educado a cerrar posibilidades, ¿no? A definir todo, a que todo tenga un contorno fijo, ¿no? Entonces, digo, yo no tengo la experiencia de tejer, pero sí tengo una experiencia de tacto, ¿no? Que me parece muy importante y que se está perdiendo. Pero justo explorar el tacto y explorar primero la piedra, el metal o el bronce, ¿no? Y después tocar materiales cálidos, ¿no? Como textiles, fibras, me hizo entender diferentes maneras de relacionarme con el mundo y abrir posibilidades distintas, ¿no? Y cómo, pues, esa cosa que estás recibiendo a partir de tocar te está quizá dando un conocimiento que no podemos explicar tan fácil porque nuestro mundo es más visual tal vez, ¿no? Pero que es parte muy importante de nuestro día a día, ¿no? Y entonces solo abrirte a esta experiencia, a tratar de entender las cosas desde otro lugar y no tratar de definirlas, sino tal vez de sentirlas o de intuirlas, ¿no? De intuir la historia de algo. Incluso al ver una obra, es que estamos cerrados a ver, ¿no? El arte contemporáneo de pronto parece una cosa muy ajena, pero es solo porque no nos permitimos ver, porque para los niños puede ser lo mismo ver arte contemporáneo que ver un juguete, porque están abiertos a ver y a jugar con las cosas. Solo nosotros nos hemos ido cerrando y cerrando cada vez más a posibilidades. Entonces yo creo que la manera de hacerlo es imaginando. Sí, creo que tal vez lo sensorial o lo lúdico, tal vez este juego, permitirse la experiencia con el material, incluso a mí se me hace extraño, por ejemplo, no poder. Yo si veo un textil lo quiero tocar, por ejemplo. Entonces, para mí, si lo veo en una exposición, me cuesta trabajo no tocarlo, ¿no? Entonces, creo que el textil tiene eso, es cálido, te invita a eso y tal vez debería de poderse, ¿no? Tal vez se debería poder, porque a través de ese tacto, también por eso quise traerles como la muestra, a través de ese tacto se transmite esa calidez, te lleva como al suelo, a la tierra, el regreso a algo que es natural, ¿no? Entonces sí creo que es importante esa parte como más de juego, de tacto, de experimentación, de permitir que sucedan las cosas sin tantas expectativas. Sí, justamente como bien lo menciona Cintia, sobre no cerrarse a posibilidades, y como bien lo menciona Lisa en cuanto a lo sensorial, yo puedo platicarles un poco mi experiencia otra vez. Pensando en que un alien es una mente en blanco en cuanto al gobelino, como en algún momento yo lo fui, yo comencé a aprender a tejer a los 5 años. Entonces para mí fue descubrir totalmente otra cosa. Y recuerdo que cuando mi papá me enseñó, nunca me impuso nada, nunca me dijo, vas a empezar con esta figura, o sea, su método para enseñarme fue totalmente toca y aprende lo que tengas que aprender. Entonces justamente creo que ese es un ejemplo de lo que nos menciona tanto Cintia como Lisa. Y creo que en general el tacto es algo que se está quedando solo, o sea, solo se lo regalamos a nuestro celular, o sea, como incluso entre personas es algo que se está perdiendo. También se perdió un chorro por la pandemia, ¿no? Ya no queríamos tocar a nadie. Y esta parte como de el contacto, incluso tomarle la mano a alguien, ¿no? Un contacto real con las demás personas genera empatía. Igual un contacto con un material o un contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, siento que nuestras manos están tocando ya puro cosa fría, puro plástico, ¿no? Entonces creo que por ahí hay respuestas también. Y también como que el tacto de pronto solo se usa para seleccionar, ¿no? Pero también como para comprobar, ¿no? El tacto, si tú puedes tocar algo, es real. Pero si pensamos en el tacto de esta otra manera, ¿no? Como de estar en contacto con la tierra, entonces el tacto no se convierte en una comprobación, sino que abre la realidad a las cosas que suceden dentro de ti, en esa conexión
con el material, con la tierra, con el otro, ¿no? Como con una estructura mucho más grande que nosotros, y entonces lo tangible no es, o el tacto no es para comprobar algo real, sino para abrir otras realidades también, ¿no? Sí, justamente porque, es decir, mi papá concebía el gobelino de una manera mientras yo lo concebía de otra manera. Entonces, a pesar de que estábamos tocando el mismo objeto, los mismos materiales, la misma densidad, lo estábamos percibiendo totalmente distinto. ¿Alguien más? ¿Quieren que vayamos cerrando? Solamente entonces para cerrar tendría una última pregunta porque ahora creo que tendría otro sentido por completo. ¿Ustedes dan clases? ¿Enseñan? Sí. Sí. Qué emoción. Yo di clases el semestre pasado y espero el próximo dar clases otra vez, sí. Y cuando dan clases, ¿están pensando también en esta transmisión como de conocimiento, como lo han experimentado ustedes desde heredar como un oficio, una técnica y tal? Solo es una última pregunta. Sí, lo tengo presente y es muy complejo. Para mí es muy complejo pensar en cómo transmitir esto, ¿no? Entonces trato de buscar por diferentes lugares y trato de recordar cómo me hubiera gustado aprender ciertas cosas, pero no es muy claro. Creo que no hay una forma o un método. Lo mejor que se puede hacer es permitir que cada quien pueda abrirse a buscar de la manera que se pueda, ¿no? O sea, como más bien tratar de desaprender o encontrar la manera de que a través de la clase podamos desaprender cosas y abrirnos a otras, es lo que se me ocurre, ¿no? Sí, creo que, bueno, Solín y yo he sido su alumna y siempre le digo como de todo lo que me enseñaste lo voy a destruir. Así como, ¿estás preparado para ver lo que voy a hacer con lo que me enseñaste? ¿No? Creo que esa es mi forma de enseñar también. Es libre, de pronto a lo mejor carece de límites, a lo mejor algunas piezas que hagan mis alumnos se van a quedar en experimentos y no van a ser como técnicamente las mejores, pero estoy dando un espacio para que lo intenten, y creo que por parte de Solín, él siente esta responsabilidad de preservar algo, ¿no? Y tenemos como esa polaridad tal vez, no sé. Sí, sin embargo también creo que expandir los límites de nuestra creatividad es precisamente eso, desafiar lo ya aprendido, lo establecido, y pues yo lo que hago es enseñar un método y llega un punto donde les he dicho ya no hay más que enseñarles, lo que tengan que aprender lo tienen que aprender por ustedes mismos, y si les funciona destruir todo lo que yo les enseñé para crear nuevo conocimiento, pues adelante, para eso es para lo que se aprende a tejer. El textil desafía eso, los límites de lo ya conocido, en tiempo, en forma y en volumen. Digo, y es una disyuntiva, ¿no? Porque todos creo que tenemos de alguna manera esta preocupación por la tradición y eso, el conocimiento que pasa de generación en generación, pero luego, si se mantiene cerrado, ¿qué pasa? ¿O cómo lo exploras, no? Digo, yo aprendí escultura y después me dediqué a tumbar a la escultura de su pedestal, a reconfigurarla, es decir, aprendemos una habilidad, pero luego es bien importante desaprenderla, cuestionarla y entonces volver a ella desde otro lugar, ¿no? Y eso es muy difícil transmitirlo y enseñarlo, y cada quien tiene un proceso bien distinto. Pues creo que lo podemos dejar acá. Muchísimas gracias de verdad. Y gracias a todos ustedes. Hay una segunda charla el día de hoy a las 5 p.m. Eduardo Sarabia con Paco Ruano. Así es que, bueno, acá las esperamos y muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos.